Tenemos entonces que en los últimos años, además, ha habido algo muy fuerte, que es la explosión del Big Data. Ya más o menos por allá, en la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo en la Guerra Fría, pero en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, cuando se quería prever es una función fundamental del cerebro y del organismo. El órgano humano, el cerebro humano, siempre está haciendo cálculos para poder prever y anticiparse y procesar la información. El mono calcula para saltar a la rama, para comerse el color, el olor de una fruta para poder comérsela. Todo eso, el cerebro es el encargado de todo eso. ¿Ok? En la Segunda Guerra Mundial, y todo eso es a la luz de ¿qué? A la luz de el peligro de la muerte. Todas las funciones cognitivas y la construcción de una realidad, sopesar y ponderar todos los elementos, toda la información que viene a través de los órganos de los sentidos y la construcción de un discurso interno relativo con eso, que es lo que va a construir nuestra realidad subjetiva, están en directa relación, obviamente, primer signo del zodíaco, la institución como autoafirmación de algo separado de la totalidad. O sea, Aries está separado de Piscis. Es lo que es la ola emergiendo de Piscis, que en un determinado momento desconoce inclusive su sustrato original, o sea, el océano, y lucha por supervivencia. Lucha por la continuidad de su propia existencia. El gato insiste en su gatidad, como lo he explicado, el perro en su perrunidad, ¿está bien? Y nosotros queremos insistir yo en mi albarianidad, y así cada uno quiere insistir y perdurar. Esto es de cara a la muerte. Vale decir que cuando aparece la vida, Tauro, como consistencia y sensación y autopercepción, del otro lado, en astrología lo vemos como polaridades y sería larguísimo hablar, está por supuesto la posibilidad de la inexistencia, el vacío total, la presencia Tauro, el vacío total, Escorpio, la vida Tauro, con todas sus flores, su sensación y su autopercepción y toda esa historieta que venía antes, y por supuesto, enfrente la muerte. Lo que está diciendo es que entonces todo lo que sigue después va a estar profundamente determinado por el miedo a la muerte. Miércoles. Quiere decir que la construcción de la realidad como un proceso de la información de los sentidos, está todo eso determinado por el miedo a la muerte. Sí. Es por eso que entonces, de alguna manera, el choque, toda esta historieta pandémica, este golpe con la realidad que nos damos de la pandemia, ¿no? De vamos a morir. Esto es lo que todo el tiempo se nos está diciendo. Se puede morir tu papá, te puede morir vos, se puede morir tu abuelo, se puede morir todo el mundo, se puede morir. Todos nos vamos a morir, ¿no? Esta insistencia en la muerte está llevándonos a un proceso de retrogradación a despertar los instintos más primarios o los miedos más atávicos. Vale decir, no quiero morir. Entonces, la vida en este momento, si antes era un consumismo total, no qué consumo, qué tengo, me compro el último teléfono, cuánta guita tengo, a dónde me voy de vacaciones, ahora es vivir. Vivir o morir es ahora. La cosa se redució a vivir o morir, ¿no? No es porque sí. No es porque sí. Y esto está ayudando a que todas esas estrategias e ingeniería social soportada en la biopolítica y la regulación de los cuerpos, a través de todas sus herramientas digitales y tecnológicas, esté, por supuesto, consolidándose a nivel mundial. Insisto. Claro, es que todo este control y sistema de vigilancia y regulaciones de todo tipo, que incluso avanzan sobre los derechos civiles y demás, apoderándose de lo que aparentemente era el último bastión de la libertad, que es mi propio cuerpo, ¿vale? Y que va a dar lugar a una sociedad disciplinaria extrema en el sentido Foucaultiano del término, el panóptico absoluto, el control absoluto y la disciplina, el disciplinamiento absoluto. O sea, se te dice hasta cuál es la temperatura que tenés que tener. O sea, si vos no llegás a tener la temperatura que tenés que tener, estás cometiendo un delito. Hace poco leí en Panamá que si, bueno, la persona que se contagia, le quitan el plan de ayuda del gobierno en Panamá. Te dicen, ¿what? Pero eso es como si fueses culpable de contagiarte. Sí, porque no tendría que haber salido. Si te contagiaste porque te pusiste. Si te pusiste es porque estaba faltando a la ley. Fuerte, ¿verdad? También tenemos y asistimos a una cuestión que es la monitorización constante y absoluta de todo. Monitorización constante y absoluta
de los estados internos. Uno podría decir, ¿cómo es eso de la monitorización, Fernando? Bueno, con esto se sabe dónde estoy, dónde me muevo, todo. Y tenemos algo mucho peor, que es el tema del teletrabajo, teleestudio, todo. Ahora viene todo por ahí, todo está atravesando a través de la computadora. Por supuesto, yo soy un trabajador independiente, tengo esa suerte. Pero, suerte no, me lo he ganado a través de los años y siempre fue mi objetivo. Pero tengo gente que hoy en día ya está dentro del proceso del teletrabajo. ¿Qué es lo que pasa con el proceso del teletrabajo? Bueno, el proceso de trabajo es que vos te sentás en la computadora y tu mouse se tiene que estar moviendo y tu teclado tiene que estar funcionando y vos tenés que estar frente a la máquina. Digamos, cuando vos estabas en un trabajo convencional antiguamente, vos estabas ahí, te servías un café, te preparabas el matecito, ¿eh? Venía tu compañero, sí, ahí viene tu jefe. Bueno, sí, tiqui, 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 mouse, oh, wow, wow, estoy trabajando. Ah, después de 2 horas estás trabajando, te duele el tuje, ya bueno, me voy al baño, me fumo un cigarrito abajo, me tomo otros matecitos, vuelvo a trabajar. Porque no se podía controlar a cada persona. ¿Cómo va a ser? Entonces había un jefe que controlaba 10 tipos que estaban ahí, tipes, hombres y mujeres que estaban ahí trabajando. Que también había que controlarlo a él y que también obviamente eran sus compañeros de trabajo. Y había cierta relajación en algunos casos. Nunca falta un verdugo que le gusta sacar el látigo y flagelar a sus compañeros, porque eso le da una sensación de poder. Pero digamos que en general esta historia del control, sobre todo en lo laboral, es difícil. El control en el estudio. ¿Cuánto estás estudiando? Vos estás en clase, sí, habla el profesor, sí, bueno, le tirás una cosa, una goma a tu compañero, qué sé yo, haces cosas, digamos, ¿no es cierto? Un papelito, pin, toma. Bueno, te pones a dibujar con corazoncitos de amor, ay, qué lindo, Fer y María Magdalena, qué sé yo. ¿Está bien? Eso pasaba. Ahora eso no pasa. Ahora cada uno se ha desarrollado el software para controlar cuántas horas estás trabajando. Y tenés que trabajar de tal hora a tal hora y tenés tanto tiempo para levantarte para ir a comer y tenés ciertas pausas posibles, que te levantaste a tomarte un vasito de agua o a ir al baño. Pero las horas de control son absolutas. Además no tenés otra cosa que hacer. Estás en tu casa aburrido, bueno, no trabajás y engordás y te pones mal y te hinchan la pata. Todo eso. Lo mismo pasa con el estudio. También, ¿cuántas horas de estudio? ¿Cuántos trabajos hiciste? ¿Cuánto entregaste de esos trabajos? ¿Hiciste el autochequeo, ¿no es cierto? Multiple choice, el autoexamen. Luego tenés lo otro, y así. Pues decís, wow, wow, eso de la monitorización radical, total, junto con el mecanismo disciplinario, es evidente que ha sido llevado a su nivel más sofisticado y efectivo. Y nosotros ni enterados de eso, porque sucede con la excusa de la salud y frente a la posibilidad de la muerte. Y nadie se quiere morir. Y sobre todo sabiendo que es evidente que sí. Y nadie quiere que se muera su abuelito. Y todos te dicen, claro, Fernando, vos hablás de la pandemia porque seguro que no tenés una mamá. Sí, mi mamá tiene 80 años. Bueno, pero seguro que vos... ¿Qué? ¿Yo qué? Todos nos vamos a morir. ¿Dónde está el chiste ese? Pero se aprovechan evidentemente de todo esto. Entonces, estamos frente a este primer peligro brutal. Y por supuesto, como les decía, con Turing, que era un científico que trata de hacer la primer computadora, porque la idea era justamente monitorear las comunicaciones de los alemanes y decodificarlas, que se estaban diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que dijeron, che, tendríamos que hacer una máquina inteligente. Porque ya se habían hecho algunos intentos, algunas calculadoras sobre todo, había una cantidad de cosas, pero bueno, no tenían la tecnología. La tecnología, hay un índice, hay una especie de fórmula que señala el crecimiento de la tecnología. Para que ustedes se den una idea, un teléfono de estos tiene la capacidad computacional que tenía la computadora
que en el año 1969 teóricamente hizo posible que el hombre fuera a la luna. Me decís, no mames, güey. ¿En serio? ¿De verdad llevo en el teléfono, en el bolsillo, la capacidad computacional de la computadora más sofisticada de la década del 70? Sí. Sí, pero eso es mucho. Sí. Y tiene además 20 sentidos. Sí. No jodas. Pero, bueno, ok. Sabe mi ritmo cardíaco, sabe dónde estoy, sabe la temperatura, sabe la altitud, sabe la presión atmosférica, sabe los sonidos que estoy escuchando yo y puede sacar fotos y filmar lo que yo estoy viendo. Está bien, el teléfono está bien. Pero de mí, ¿cómo me va a monitorear a mí? Bueno, te cuento. Existe además algo, que es en lo que vamos a entrar ahora, que es otro tipo de realidad, que ya no es la Gracia Susana, Perla Moreno, que ya no es la realidad en tanto dimensión o plano de la información de los sentidos, o sea, lo que es dado en llamar la realidad sensorial, sino que está la que emerge de la realidad sensorial Tauro, fundada en la información que llega a los sentidos, Tauro, emerge el procesamiento y la relación entre esos quantums de información. Esa, que ya es otro plano, es la realidad simbólica, lo voy a llamar así, la realidad simbólica, que se da como un proceso dentro nuestro. Es por lo tanto lo que vamos a llamar la subjetividad. Supongo que estarán de acuerdo conmigo que es un abordaje interesante. Donde por un proceso que se da en cáncer hay un recorte de esa información con la cual se produce luego un centro, y esto es por identificación y en relación a la familia cáncer, de donde emergerá el yo como el operador, como el pensador, como el núcleo, el sol es un círculo y un puntito, ¿está bien? El protagonista, ¿está bien? De eso, que avanza nuevamente sobre Tauro, fuego, pues tenemos Tauro, tierra, Géminis, aire, Cáncer, agua. Hay un nuevo inicio, signo cardinal en Cáncer, arranca algo nuevo ahí. La familia y la posibilidad del sujeto. ¿Está bien? La psiquis, el ego emergente en Leo, y ese ego se dirige al mundo y crea y recrea el mundo, y el mundo es su contracara, Virgo. Vuelve a tierra, vuelve a aparecer la tierra ahí, Virgo. ¡Wow! Y ahí tengo la síntesis en Virgo de la Tierra y el factor mercurial de Géminis. Y esa es la realidad subjetiva. ¿Está bien? Que ya se proyecta activamente por algo. Virgo es antistillo de Aries, o sea, hay una relación secreta entre Virgo y Aries. Se proyecta activamente sobre el mundo. O sea, la información que yo tengo dentro y toda mi subjetividad ordena el mundo a través del trabajo, la discriminación y todos los procesos, ¿está bien?, que ya conocemos. ¿Sí? Por eso había dicho, como hipótesis provisoria al principio del video, que Virgo tenía que ver con la realidad. Del lado, obviamente, de la sensibilidad total, como contracara a la sensibilidad total pisciana, tenemos la emergencia del mundo Virgo. Ahora bien, volvamos a la monitorización de los sentidos. Y esta cuestión de ¿qué sabe de mí? Porque en realidad no es que el teléfono sepa de mí. No. Ya he señalado que entonces no solamente prolonga mis sentidos, sino que tiene sensores para cosas que yo no tengo manera de sentir o percibir, que recopila toda esa información, que es capaz de procesarla, pero sobre todo es capaz de enviarla. Y tenemos el invento de las redes sociales. Todos esos programas, y ahí entra en juego otro elemento. Así como teníamos la explosión sensórica, ahora viene a aparecer otro elemento con el que vamos a tener que lidiar, que es la Big Data. Que sirven ambos, la explosión sensórica y la Big Data, ¿sí?, a la posibilidad de una sociedad disciplinaria, tecnológica, panóptica, de ultísima generación. Y sobre todo absoluta. No hay nada que se escape.
está por encima nuestro. Tiene mucha más sensibilidad que nosotros. Antiguamente las ciencias sociales no eran consideradas ciencias duras, o sea, con la posibilidad de tener datos efectivos. Volvemos a los datos efectivos. ¿Por qué? Porque yo como sociólogo tenía que, para sacar una conclusión respecto a la conducta de una persona y poder tabular una cantidad de cuestiones, entendiendo que siempre hay algo que se va a escapar, porque la ciencia siempre tiene una cuestión faltante, ya lo he explicado en otros videos. Más allá de esa cuestión faltante, no olvidemos que la ciencia funciona. Y la tecnología es efecto de la ciencia. ¿Hay una relación entre ciencia y tecnología? Sí, la hay. Así que por más allá de que falle, funciona. Y de hecho nos pasa por encima. Sí. Así que no la desprecian. Vean. ¿Qué pasaba con las ciencias sociales? Las ciencias sociales tenían que tomar muestreos. O sea, para que yo fuera un sociólogo efectivo y tuviera una comprensión efectiva de lo que pasaba en la sociedad, yo tenía que investigar a todos los los participantes de una sociedad, de un grupo determinado. Yo tengo un grupo de 1000 personas, no podía salir a entrevistar a las 1000, entrevistaba a 10 y eso se llamaba muestra, un muestreo. De ahí que las ciencias sociales nunca hayan sido consideradas ciencias duras y de ahí que la aplicación de las conclusiones obtenidas de las ciencias sociales siempre estuvieran sujetas a un plano de indeterminación muy alta. Y por supuesto eso estaba en relación directa con su incapacidad de predicción y su construcción de medios y herramientas para el control social. Claro, si yo solamente tomo 10 monos, voy a la universidad, entrevisto 10 pibes, le pregunto qué teléfono le gusta usar, saco de ahí conclusiones, y en base a eso se los ofrezco a la empresa para cambiar ciertas estrategias que tienen, va a haber ahí una faltante, porque no estoy investigándolos a todos. No. Los medios de difusión también, y de disciplinamiento social subrepticio, o sea, los formadores de opinión y de subjetividad, ¿sí?, también recurrían a las ciencias sociales, los sondeos de opinión, etc. También había problema con eso, por la misma razón que expliqué antes. Los avances de la tecnología de los últimos 20 años han hecho cosas jamás imaginadas y que todos nosotros vivimos en un termo como este y por lo tanto no tenemos la menor idea de lo que pasa. Por eso cuando alguien a mí me discute algo me dan tanta ganas de reírme. Decir, ¿qué me discutí, perejil? Si no tenés idea de nada. Claro, porque para tener idea hay que tener información. Y vos decís, si vos tenés 5 informaciones y yo tengo 50, evidentemente no tenemos nada que discutir. Y eso es un tema importante, porque antiguamente, 300 años atrás, la información, tomando en cuenta la importancia que tiene para la constitución subjetiva y la acción sobre el mundo, era dada solamente a determinadas personas que eran consideradas que estaban en posición de tenerla. Por lo tanto, había todo un tema y de ahí la resistencia, por supuesto, a la ciencia, a figuras como, por ejemplo, Galileo Galilei, Da Vinci, etc. No, ¿qué estás haciendo? ¿Desarmando cadáveres para saber cómo funciona el cuerpo? No, es información, no. Saber que... No. Todo eso, la ciencia, digamos, ha sido muy perseguida por la Iglesia, que por supuesto siempre han rendido al poder. No decís, con razón, la información era sesgada, monopolizada, etc. Súper interesante eso. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Pasa que evidentemente, a través de mis opiniones, a través de cuál es mi estado anímico hoy, qué es lo que estás pensando hoy, qué te gusta, qué no te gusta, pim, todo lo que uno vuelca aquí, ¿sí?, aunque a usted le parezca increíble, luego de haber cargado 100, 150 me gusta en un teléfono, ¿sí?, ya se ha recopilado la suficiente información que podría tener un psicólogo, no hablo de un psicoanalista, un psicólogo entrevistándome durante 2 meses. Mi gusto sexual, es más, yo acá voy a poner me gusta a un montón de cosas, voy a ver un montón de cosas que ni siquiera probablemente le diga al psicólogo o a mis hijos. Por algo uno le pone clave al teléfono y la huella digital y dice, sí, anda a entrar a mi teléfono, vamos a ver si vas a ver lo que tengo en el teléfono. Lo que tengo en el teléfono solamente lo veo yo, Google, Zuckerberg, la CIA y Albertita y todo lo que se te ocurra, pero vos no.
Es un chiste, vos decís, pero no se puede ser tan inocente. ¿Qué querés, querido? Vos no vas a saber dónde estuve yo ayer a las 2 de la tarde. Lo vas a ver Google, Zuckerberg y todo, pero vos no. Si no jodas. De manera tal que toda esa información, vamos a llegar a la conclusión de que a través de esto, porque esto termina siendo, ¿qué, chicos? Termina siendo lo que se llamaba antiguamente en las redes de computación, no sé si ustedes se acuerdan, había que usar cable coaxil, habría que hacer toda una historia, ¿no? En las redes, se llamaban terminales. Terminales eran los nodos de esas redes. Bueno, esto que está aquí es un terminal. Y uno dice, terminal quiere decir que esto que está acá está conectado, pero no a través de cables, y eso es lo que nos engaña. Que no hay cables. Entonces yo digo, lo que está acá no va a ninguna parte. Parecería no ir a ninguna parte. Esto parecería ser mío. Y todo lo que está acá parecería ser mío. No es tuyo. Y vos no sos tuyo. Y lo que tenés adentro de tu cabeza no es tuyo. Y tus mayores amores, como el Partido Justicialista o Boca Juniors, han sido puestos en vos. ¿Ok? Entonces decís, cómo que no es mío? No, tu información no es tuya. Esto es un terminal de un agenciamiento. ¿What? Claro. Hay lugares donde se reúne la información de todos los terminales. Vos decís, la información de todos los terminales, sí. Pero eso facilitaría que, por lo tanto, las ciencias sociales tuvieran la información de todos o del 99.9% de los individuos de un grupo X y tuvieran la información fidedigna y el dato efectivo de todos ellos para poder hacer ingeniería social y previsiones y tomar medidas absolutamente efectivas, que hace 30 años atrás no podían. Sí. Me decís, ¡ay! ¡Qué cagada! Estamos al horno. Entonces, no me había dado cuenta de eso. Ahora bien, esto es el Big Data. Es la recopilación y el procesamiento de toda esta información acerca de nosotros y nuestro medio ambiente, de nuestros gustos, y todo eso construye, a través de todas las variables que se pueden tomar, hace posible esto que estamos diciendo, que es un futuro de supervigilancia disciplinaria, monitorización absoluta y radicalizada, ¿sí? Que, tomando en cuenta toda la historia del asunto del miedo, pues hace posible su aceptación irrestricta por parte de nosotros, aun cuando pase por encima de todos nuestros derechos. Derechos naturales, dicho. Pues sí, no, esto es terrible. Esto es terrible. Entonces uno dice, che, pero igual, pará, Fer, pará, porque todo esto que vos decís y las intenciones que tenían en la Segunda Guerra Mundial de la inteligencia, o sea, de crear procesos, o sea, de crear procedimientos independientes de procesamiento de cantidades ingentes de información orientadas a finalidades determinadas, la inteligencia artificial, ¿sí? no, no eran posibles. Claro, eso no era posible en la Segunda Guerra Mundial y finales de la Segunda Guerra Mundial. Pero no olvidemos que la computación cuántica ha aparecido, ¿sí? Y ha avanzado bastante, a pesar de que todavía tiene algunos obstáculos. Y eso va a permitir el procesamiento de la información. Ahora, ¿qué significa esto?
Significa que la recopilación de toda la información, recuerden que hoy esto hace backup constante en la nube, tus fotos, todo está backupeado en la nube. Todo eso produce una gran cantidad, una gran cantidad de datos, el Big Data. Si nosotros tomáramos toda la información existente hoy en la red, ¿no está bien? Y digamos en los lugares de almacenamiento de Google, Amazon, Facebook, etc. La NSA, etc. Entonces, tomáramos eso. Y lo redujésemos al lenguaje binario, es decir, unos y ceros. ¿No? Todas las imágenes, los audios, todo lo reducimos a unos y ceros. Y hacemos libros. Esto lo dije hace 3 años atrás, 2 años y medio atrás. Lo redujésemos a libros. Y apiláramos esos libros unos sobre los otros. ¿Qué tan lejos llegaría la pila de libros? Bueno, hace 3 años, cuando yo informé de esto, pueden buscar los videos, eran 5 pilas de libros, de acá hasta el sol. Melissa, te quedaste corta. De acá hasta el sol, 5 pilas de libros. Hoy en día son más de 6, luego de 2 años, desde la última vez que lo dije. Estamos casi en 7. Y si tomáramos toda la información de código genético de toda la biosfera del planeta Tierra y la redujésemos al lenguaje binario, impensable. Esa sería la cantidad de información existente hoy en la gran nube. Claro que mucha de esa información es basura. O sea, videos porno, qué sé yo. Sí, una gran cantidad de esa información es basura, pero otra gran cantidad de información no lo es. Y permite absoluto nivel de previsión respecto de esto que creemos nosotros que es absolutamente creativo y que es la conducta humana. La conducta humana está en directa relación con la subjetividad humana. O sea, yo me voy a trabajar porque creo que trabajar es bueno y que necesito plata para comprarme mi iPhone. Insisto, no es un iPhone. ¿Comprenden? La conducta está en relación con mis valores y mi subjetividad. Ajá. Por lo tanto, se hace importantísimo pensar a estas alturas en la cuestión de la subjetividad humana y de la realidad simbólica y subjetiva. Hacia ahí vamos. Punto 1. Punto 2. La respuesta al procesamiento de las cantidades enormes de información lo dio la computación cuántica. ¿De mano de qué? De los avances en la física cuántica. ¿Qué es qué? La ciencia encargada de la física. De la fisis. Tauro. Vos decís, ¿no era que la física, no era que la ciencia falla? No, la ciencia funciona. ¿Y qué pasa? Antiguamente las computadoras funcionaban detectando si fluían electrones o no, pasan electrones o no, positivo o negativo, hay carga o no hay carga. Entonces la lógica es binaria, 2 entradas, una salida, sí, esto sí, no, estos no, y así, sí, no, esto sí, y así. Esa era la lógica binaria. Hoy en día, la computación cuántica funciona a través de la alteración de estados de partículas cuánticas, como puede ser un electrón, por ejemplo, que tiene 4 estados, pero además tiene 8 posibles mediciones. O sea, el spin, el giro, el color, el sabor. Bueno, investiguen si quieren saber cuáles son las cualidades de una partícula cuántica. Pero son muchas. Quiere decir que una partícula determinada cuántica puede tomar varios estados y encima simultáneamente muchas veces. Entonces, wow, eso significa que la capacidad computacional que vamos a obtener, y que de hecho ya se está obteniendo, permite hacer un salto en la tecnología. Escuchen esto, porque esto es lo que se viene, ¿eh? Permite hacer un salto en la tecnología comparable al salto que hicimos del contador. ¿Se acuerdan del contador de la primaria, que era un cosito así con una fichita y que uno lo movía para acá y para allá? Se llama ábaco. Ese es el nombre en español. Acá en la Argentina le decíamos contador y los nenes jugaban y uno contaba, ponían 3 pelotitas, 2 pelotitas y contaba y decía 5, ¿no? Bueno, el salto del ábaco
a la computadora es lo equiparable al salto que vamos a tener de la computadora a la computadora cuántica. Gracias a un descubrimiento que pasó desapercibido, que les comenté en otro video, que era la resonancia eléctrica. Recuerden que está el fenómeno de resonancia magnética, que es lo que nos permite hacernos resonancias, también en el cuerpo y todo eso, y estaba la resonancia eléctrica, que estaba teóricamente enunciada ya en la década del 50, pero nunca se había logrado hacer de manera práctica y ya se hizo. Y permite disponer un electrón en un lugar específico. O sea, es como tener el palo de billar para pegarle una pelotita específica, a una bola específica dentro del paño de billar. Mientras que la resonancia magnética es agarrar la mesa y mover toda la mesa con toda la bolita para mover alguna. Fíjense la diferencia brutal, ¿no? Es impresionante. No sé si ustedes tienen idea de lo que estamos diciendo. Entonces, veamos que además de los sentidos que esta cosa tiene y toma y la información, aparece luego el procesamiento y la construcción, ¿sí? Teórica, simbólica, que se hace con esa información. Estamos así entonces que la realidad, tenemos otra cuestión ahora, entramos en otro punto. La realidad subjetiva es la interpretación que yo voy a hacer de los datos que me aportan los sentidos, o la realidad sensorial. La realidad subjetiva, Leo y su aspecto Virgo, su conexión con Virgo, Leo Virgo, esa realidad, está en total relación con Tauro Géminis, la realidad sensorial y la información de los sentidos sensoriales. Sí, qué interesante está eso. Muy interesante. Sí, absolutamente. Vamos a poner un ejemplo. Tengo esto, ¿no? Yo lo toco, lo miro, proceso. No es que yo lo toco y miro y sé que esto es un mate. No, de esa información debe venir a mi cerebro que va a comparar con todas las imágenes y todas las sensaciones que se han acumulado en mi mente desde que soy pequeño, cuando por primera vez lo vi y mi mamá me dijo, mate, bebé, esto es un mate, mi amor, ¿quiere un mate el bebé Fernando? Y yo dije, porque era un nene chiquito, o sea, bla, bla, no hablaba. Entonces empecé a balbucear, mate, mate, mate. Sí, el nene quiere mate. Vamos a darle un mate al nene. Entonces así viene la cosa. Entonces yo veo esto y digo mate. Le asigno un significante que socialmente es, por normativa, asociado a la cosa. Como he dicho en muchísimos videos, la adecuación del logos mate a la res cosa. San Agustín, la verdad. La verdad es esa adecuación. Y esta verdad significa que además esto es real y efectivamente así lo es. Realmente esto es un mate. Bien, quiere decir que esta realidad y esta construcción de la realidad es que acá hay un mate con un termo, sucede aquí dentro. La realidad de la interpretación, vuelvo a decir, la realidad simbólica o subjetiva tiene que ver con la capacidad de la interpretación de la información de los sentidos, ¿sí? La información de los sentidos, y en consecuencia está directamente vinculada a la palabra. O sea, están los sentidos, está la información de los sentidos, que es un impulso eléctrico que viene de haber estimulado mi ojo a la corteza visual, y luego aquí la corteza, la parte de la corteza en el parietal que hace posible el habla, va a atar ahí algo. ¿Ok? Y voy a tener un discurso interno. Estoy tomando mate. En realidad a mí me gusta el mate. ¡Wow! Y esa es la subjetividad. Al estar en directa relación con la palabra, con los conceptos obviamente,
de lo que estamos hablando es que la realidad subjetiva es ideología y está en directa relación con lo social, o sea, con el acto por el cual mi madre me enseñó a ponerle a esto un sonido que entró por el oído. Por eso el significante, en primera instancia, es acústico, la imagen acústica. Por ahí ha sido bastante investigado por el psicoanálisis. Decís, wow. Y lo acústico, el tema de lo acústico, y para esto hay que dirigirse a, por supuesto, principio del siglo pasado, con Jacobson y otros más, rusos, y a investigar más en la semiología y la gramática, es que es por oposición, o sea, a, o. Hay una serie de oposiciones en la forma de la fonación y es en Tauro, segundo signo, donde se soporta el binarismo, veo, no veo, veo luz, no veo luz, que luego va a dar pie al binarismo del significante y a la construcción de la estructura del inconsciente y del consciente como un efecto del lenguaje en relación a los sentidos y la autopercepción que me van a hacer surgir como un yo. Vos decís, wow, no lo puedo creer. Claro, eso está totalmente atravesado por lo social y por el discurso y todo lo demás, y tiene efectos en el cuerpo. Sí, exacto, es lo que les expliqué unos videos atrás cuando hablé de la biopolítica. Si la relación, entonces, si la realidad, entonces, no es meramente la información que viene de los sentidos, sino que la realidad es subjetiva, es la interpretación que yo hago y la consecuente construcción interna en ese proceso de interpretación, ¿sí?, de una estructura, ¿sí?, que voy a llamar la mente y que va como efecto a crear una realidad dentro mío, ¿sí? La realidad que yo veo afuera no es la realidad afuera, es mi construcción interna. Esto hace posible que entonces empecemos a pensar en el hecho de la fabricación de la realidad. Decís, ¿la fabricación de la realidad? Claro, la fabricación de la realidad. Por eso entonces es que a partir de las unidades que hacen posible, ¿sí?, así como los sentidos tienen unidades de la percepción, el fotón para la vista, ¿sí?, y el órgano, el ojo, así lo que hace posible la construcción de la realidad son también pequeñas unidades que el órgano del pensamiento, que es el cerebro, va a utilizar merced a sus posibilidades de percepción acústica y visual, que va a ser el significante, que va a ser Géminis, la palabra. Las palabras, y en su origen el abecedario, las letras, los números, esas unidades van a hacer posible la construcción de la realidad subjetiva. Sobre eso está construida la realidad subjetiva. Y uno dice, entonces la realidad subjetiva siempre va a ser binaria y desgarrante, siempre va a ser polar. En principio sí. Y esas polaridades las vamos a ir tratando de resolver a través de la complejización de los conceptos que incluyen estos binarismos. Tesis, síntesis, tesis, tesis, antítesis, síntesis. Básicamente Hegel es uno de los que más juega con esta posibilidad. ¿Resuelve eso algo en realidad? No, no resuelve nada. De allí entonces que la información, ¿no?, esto es muy interesante, la información, no solamente la información de los sentidos, porque yo los sentidos, yo salgo y voy a la calle, ejemplo, yo veo la calle, veo las noticias, no, las noticias no serían información, a través de las noticias tenemos información, vale decir, la forma, no solamente están las unidades, que son los significantes y las palabras y todo lo demás, sino que están las reglas del procesamiento y ensamblado de esas unidades fundamentales, que lo aprendo en la escuela, y eso es cómo pensar. Silogismos, etcétera, todas las reglas de la lógica, todo eso lo voy aprendiendo con mi familia y lo voy aprendiendo en la escuela. ¿Ok? Me van siguiendo hasta aquí, espero, ¿no? De ahí entonces que los medios tengan tanta importancia. De ahí entonces que influir y crear mentes, ¿está bien?, y sus consecuentes
contracaras, cada mente tiene una realidad, sea más lucrativo que realmente enseñar a procesar el aspecto creativo de la mente, que es aprender a pensar, el aspecto creativo. No, 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 lo que se trata es de formar gente y crear espacios de subjetividad, ya ni siquiera sujetos, sino espacios de subjetividad. Dado que la información tiene la capacidad de autoorganizarse en cierto sentido, ¿no? Si a mí me dan información de los tan muertos, tanta gente muerta, tanta gente se contagia, tanta cosa pasa, hay que hacer, se empieza a autoorganizar, yo digo, ay, es un desastre, nos vamos a morir todos. Llego a la conclusión. Si la información que me dan y que yo voy interiorizando, se autoorganiza y gesta dentro mío la realidad. Decís, wow, qué fuerte eso. De hecho, en los últimos años, a partir de todo este problema de la Internet, ¿cierto? La expansión y la explosión de los sensorios, o sea, las cámaras que captan cosas y todo esto, ¿no es cierto? O sea, porque nosotros también nos enteramos de cosas. O sea, yo a través de mi computadora tengo un acceso a esos órganos de los sentidos tecnológicos. Puedo ver qué está pasando en China. Tengo un ojo en China, sería. Sí, wow, es verdad, es como que tuviera un ojo en China. Sí. Puedo con el Google moverme a cualquier parte del mundo, etcétera, ¿no? Bueno, esa explosión de la información fue de hecho un problema. ¿Por qué? Si nosotros tenemos acceso a mucha información, lo que puede, por supuesto, crear un poco de disonancia, porque uno empieza a decir, bueno, que resulta que mirá lo que está pasando. Les voy a dar un ejemplo. Me acuerdo cuando pasa lo de las Torres Gemelas, yo estaba ahí por Parque Chacabuco, veo la situación, después pasa lo de Irak y yo dije, esto es todo un montaje. Y uno veía lo que pasaba en Irak. Y uno se enteraba de cosas que antes no se enteraba. Es decir, con el aumento y la explosión de la información y los medios de distribución, la internet y todo ese tipo de cosas, al principio se le va un poco de las manos y de pronto uno podía tener acceso a muchísima información que antes no. Y si uno tenía un poco la gana de procesarla, podía llegar a conclusiones que le ampliaran la realidad o le pusieran en duda la realidad que le habían construido hasta ese momento a través de los diarios. Vale decir, uno agarraba el diario Clarín, leía una cosa, pero después entraba a internet y veía otra. Decía, para. Primero, disonancia cognitiva. Y segundo, acá parece ser que lo que está pasando es otra cosa. Entonces, una de las maneras, una de las cosas que empezamos a ver en los últimos años, sobre todo, ¿sí?, fue que se empezó a apostar a una merma en la capacidad del procesamiento individual de la información. Vale decir, empezamos a acceder a mucha información, pero el sistema educativo empezó a caer para que nosotros no tuviéramos las herramientas para procesar ese exceso de información que estábamos pudiendo tener. Decís, wow, es llamativo como el aumento de la cantidad de información, ¿sí?, ha ido en ascenso en los últimos años y es inversamente proporcional a la capacidad de procesamiento de esa información. Ejemplo, tenemos estos dispositivos superpoderosos, ¿está bien?, con la capacidad computacional de una computadora de 1970, con acceso a sensores increíbles, pero nosotros tenemos la menor idea de qué hacer con eso. Y de hecho, la información que nosotros podemos manejar es mínima y lo único que podemos hacer es leer, la mayoría leen titulares. Yo subo una nota así en mi Face, pongo algo interesante para pensar y no se lo leen completo y me opinan cualquier cosa. Lo puedo verificar todo el tiempo. Entonces vos decís, che, pero eso es llamativo. Por supuesto que una de las técnicas para evitar esto ha sido inundar también con información que en realidad es desinformación. Crear más disonancia cognitiva. Y ese caos en cual el sujeto los últimos años, y sobre todo la pandemia es el ejemplo emblemático de esto, la más clara constatación de esto es la pandemia. Información de distintos lugares que se adjudica al campo de la ciencia y a científicos y me dicen porque los profesionales, ¿no? Es interesante un ejemplo, por ejemplo, es Alberto Fernández. Alberto Fernández todo el tiempo dice, no sabemos nada del virus, no sabemos nada del virus. No sabemos qué va a pasar.
pero los especialistas me dicen que haga tal cosa. Y vos decís, pará, si no se sabe nada, entonces ¿por qué hace lo que te dicen? Es que esto es binario. O morimos, o la vida, o la economía. O kirchneristas, o macristas. O peronistas o radicales. O Boca o River. O machistas y feministas. Todo el tiempo vamos a tener esta cuestión siniestra que es no solamente agregar caos, o estás a favor de la vida y te quedas en tu casa, o estás por la muerte y andás por la calle corriendo a las 8 de la noche en la plaza, contagiándole COVID a todos. Y vos decís, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Entonces vamos a ver esta gran cantidad, esta maraña infernal de desinformación. Este acento brutal en la polarización y cómo la manera que cada uno tiene de resolver este caos frente al estado de estrés que se le genera, porque volvamos a lo que dije al principio del video. Toda la información recibida a través de los sentidos, que yo la empiezo a organizar como ellos me la dan para que yo la organice, genera estados en mi cuerpo que se llaman afectos, que yo no registro y que tienen que ver con cambios en el metabolismo. Se dispara la noradrenalina, se dispara la hormona del estrés, todas las hormonas del estrés, lo he explicado esto en otros videos, hartamente. El estrés emocional, mental, que produce todo esto, hace que yo quiera huir o atacar, controlar al vecino, denunciar al que no usa barbijo, o deprimirme y no querer escuchar nada. ¿Sí? Y obviamente busque seguridad. Eso es una de las primeras cosas que pasa. La búsqueda de la seguridad. Necesito volver a tener calma, necesito prever. El cerebro necesita prever. Esto es fundamental de entender y ya lo dije al principio. Y entonces, ahí es donde el sistema nos lo resuelve trayendo de nuevo los binarismos polares que crean cismas. Por ejemplo, tenemos que sobrevivir. Hay que sobrevivir a toda costa a esto. Tenemos que pasar esto y hacer todos los sacrificios que sean necesarios. La culpa es de este virus. Y vos decís, para eso me suena lo que decía Macri, de que nos merecemos lo que pasa, la culpa es de los otros, de la pesada herencia, y tenemos que pasar esto y sobrevivir y hacer lo que sea necesario. Vos decís, no me jodan, de vuelta con lo mismo. Hay muchos entonces que empiezan a tener, la mayoría, una gran dependencia de esta realidad, porque insisto en que hay una construcción de la realidad, dada por los medios, por esta narrativa cultural oficial. Tenemos este gran problema de que hay una gran cantidad de gente que tiene un tremendo apego a la narrativa cultural oficial porque no es capaz de construir otra. Y frente al temor que se le genera, pues es capaz de sacrificar voluntariamente todo lo que haya que sacrificar en nombre de la sociabilidad, en nombre de la supervivencia, en nombre del bien. Vos decís, ¿pero de qué bien? ¿No? Entonces es esto de todos juntos, nadie se salva solo, no pienses solo, no cuestiones, ¿no? Y si llegás a cuestionar todo esto, bueno, va a haber un castigo, el estigma. Desde llamarte conspiranoico o ponerte una multa o meterte en cana o lo que sea. Entonces, vamos a ver qué fácil es viralizar estos elementos constructores de las realidades subjetivas y los espacios de subjetividad, que de hecho lo vemos aquí en las redes. Tal cosa se hizo viral. Este video se hizo viral. ¿Qué significa que algo se hizo viral? Significa que se empieza a reproducir
a nuestras expensas y lo mandamos y muchísima gente me manda, por ejemplo, a mí, ven que yo publico cosas en mi muro y me mandan videos. Mirá esto, quizás quieras saber. No, les agradezco, les agradezco, no me manden nada. Yo trabajo, pienso, creo mis propias cosas. Lo que necesito lo veo. No necesito que me manden nada por inbox. Se los digo ahora. Por favor, se los pido. Porque si no, imagínate, tengo más de 4.000 contactos en Facebook. Más de 4.000 en YouTube. Más de 25.000 en Facebook. Ustedes pueden creer la cantidad de información que como yo no soy un consumidor de información, además. No me interesa para nada. Les agradezco. Pero publiquen en sus muros, que algunos los sigo, y me voy a enterar. Mira lo que dijo este, mira lo que... Los reptilianos nos atacan. Recémosle a... No, gracias, por favor, ¿no? Es muy interesante y muy importante entender, entonces, que esta histeria que se ha generado es un concepto muy interesante que el psicoanálisis analiza y que de hecho Lacan en un momento se habla del contagio histérico. Wow, ¿cómo es eso del contagio histérico? Y bueno, es que hay un contagio ideológico, es que se puede contagiar la realidad. ¿Cómo se puede contagiar la realidad? En tanto la realidad es una instrucción. Recuerden lo que estuve explicando de Mercurio, es una instrucción. O sea, es una codificación de información en el plano de lo simbólico. Y puede entrarme y tomarme y hacerme producir afectos y efectos y modificar mi cuerpo, biopolítica. Puede también contagiarse, se lo puedo decir al otro, che, vení, no sabés lo que pasa, hay un virus que está matando a todos. Y esa es la aplicación del contagio histérico. Decís, wow, Fernando, eso tiene mucho que ver con lo que explicaste de la sugestión, puede ser, y de que el ser humano en realidad es sugestionado desde niño, y que todos sus planteos son un acto de fe. Sí, sí. Por eso es interesante la ciencia. No sirve exactamente el acto de fe para que yo haga funcionar esto, ¿eh? No. Tengo fe en que si junto cobre y no sé qué, voy a hacer un teléfono. No te va a funcionar ahí la fe. Y ojo, porque los verdaderos actores, los que están detrás, por eso dicen el capitalismo. Yo me gusta escucharlo, algunos pensadores, filósofos, psicoanalistas, etcétera, de fama internacional, hablando de la crisis del capitalismo y bla bla bla, y las izquierdas y las derechas. Voy a decir, ¿quiénes son las izquierdas y las derechas? No seas inocente. Detrás de el capitalismo como un modo social instalado en los últimos 70 años con una efectividad increíble, hay agentes específicos, sujetos específicos, personas específicas con grandes capitales ocultos, que vos no lo veas. Es como que yo diga las computadoras. Pará, hay gente que las fabrica. No, yo no vi nunca quien las fabrica. Así que para mí están las computadoras. La computación. Pará, no es tan así, ¿eh? Te la puedo aceptar en algunos sentidos, pero no es tan así. Y te puede llevar a errores garrafales. Garrafales. Como entonces aceptar todo. Bien, voy a ir cerrando. Muchas personas entonces, esperen que salgo de mi celular que me da instrucciones, ¿no? Bueno, realidad biopolítica, del desafío por venir, autorregulación y emancipación emocional. Primer paso a una resistencia posible. Vamos a empezar a hablar de la posibilidad de resistencia a todo esto. Porque entendamos primero que hay una cuestión fuerte de estrés frente a la incertidumbre. O sea, la incertidumbre y la muerte y la amenaza están todas relacionadas y están en relación directa con el objetivo que tiene el cerebro como un órgano dedicado a justamente la preservación en todo su proceso, preservarnos y conseguirnos la comida, o sea, está así la cosa, ¿no? Entonces, convengamos que por eso los agenciamientos, o sea,
como todo es narrativa cultural que genera subjetividad, si yo logro agenciarme los grandes dispositivos generadores de opinión y de información, que son las cadenas periodísticas, los canales y todo lo demás, las librerías, o sea, las editoriales, ustedes saben que todo eso, por ejemplo, 9 de las 10 editoriales más grandes del país pertenecen a un solo grupo. De los canales pasa lo mismo, la televisión pasa lo mismo, las agencias mundiales pasa lo mismo. Y uno dice, ¿en serio? Sí. Si eso es jodido, ¿no? Muy, porque pertenecen a un grupo de personas. Ahora, el primer punto complejo, y donde realmente podemos librar la batalla, entendido todo esto, y armarnos en la resistencia, es acá. Acá es el primer lugar. Lograr, primero que nada, una estabilidad emocional puede producir cierta lucidez en el pensar y puede habilitarnos a construir un otro pensar, a deconstruir todo lo sabido, deconstruirnos a nosotros mismos, ¿está bien? Y que se genere una posibilidad de algo que he llamado conciencia, ¿sí? Para ello, yo tengo que aprender que mis estados emocionales, que están todo el tiempo gatillados por el afuera, aparece alguien en mi vida, me dijo 3 cosas, tiene cierto color de ojo y a mí se me disparó la serotonina, la dopamina, la oxitocina, digo, ay, estoy tan bien, siento amor, todo está lindo, no importa la pandemia, no importa nada, el COVID a mí no me va a hacer nada, así que aparte cómo la voy a besar sin el barbijo, y qué sé, con el barbijo, y qué sé yo, así que está todo súper bien, nunca me voy a contagiar nada, toda la vida, la realidad cambió. Voy a decir, ¿cómo la realidad te cambió? Porque me cambió el pensamiento. ¿Y cómo te cambió el pensamiento? Porque me cambió el estado emocional. El amor me puso así. Sí, la persona se fue y yo ya no siento eso, ¿no? Y, y encima ahí, chao, veo de nuevo las noticias, porque no quiero pensar en ella. Entonces veo las noticias y veo los muertos y los contagiados, números. 25.000 contagiados en la Argentina. Y ¿sabes la cantidad de gente que se contagia de tanta cosa? Digo, ¿qué quiere decir eso? Nada. Es decir, bueno, 30.000, 50.000 contagiados y 1.000 muertos en 6 meses. Pues sí, no me jodas. 32.500 se murieron el año pasado de gripe en la Argentina. ¿Qué onda? Bueno, pero como estoy medio triste, veo eso, ¿no? Porque claro, no está ese elemento externo que me produce a mí todas esas hormonas que me producían amor. No lo tengo eso yo. Porque yo voy para acá, voy para allá. Es lo que aparece, es lo que me hace sentir. Entonces ahora aparece toda esta otra información. Se fue la chica esta que me creaba, que me producía todas estas cosas de la endorfina y la dopamina. Y aparecen las noticias de la pandemia. Y entonces ya no escucho palabras de te amo, te quiero, sos el barbita, bueno, el bigote, vieron que ahora tengo bigote mexicano, sos el bigotito más lindo. Esas palabras me hacían un efecto, un efecto por el afecto del amor. No, las palabras ahora son muerte, pandemia, no hay laburo, te vas a cagar de hambre. Entonces a mí se me dispara la noradrenalina, el cortisol, la cortisona que me inflama, ¿está bien? Y todas esas hormonas. Se me baja el sistema inmune, me empiezo a sentir mal, ¿eh? Ya, y claro, me deprimo. Quiere decir que la mayoría de nosotros no tiene ninguna capacidad de autorregulación. Ninguno es dueño de su propia casa. Ninguno es dueño. Esta es la casa. Y no somos dueños de nuestra casa. Factores externos nos ponen de una manera o de la otra, que condicionan nuestro pensamiento, que vuelve sobre nuestro cuerpo y se produce un círculo vicioso terrible. Eso también es biopolítica. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo he enseñado hasta el cansancio y lo explico de todas las maneras posibles y les doy todos los soportes teóricos y toda la información desde la filosofía, las neurociencias, las neurocognitivas, no sé, todo lo que les traigo acá a ustedes, la astrología, el Dalai Lama, Buda, todo lo que he traído a este sitio y a otros sitios para que vean cómo son las cosas, no tiene nombre.
Ni yo puedo creer todos los videos que he hecho con estos temas. Para que ustedes vean y digan, wow, tengo que aprender a ser dueño de mí mismo, autorregularme emocionalmente, poder enamorarme de la existencia, estar en el estado de amor solo por el hecho de existir. Invocar el estado de salud, invocar el estado, eso es crear la química de la salud, crear la química del amor, crear la química del éxtasis, crear la química de la felicidad y de la plenitud. Si yo puedo hacer que mi cuerpo funcione de determinada manera, esa va a ser mi sensación. Créanmelo. A mí me pasa y lo hago todo el tiempo. Ustedes me habrán visto en miles de videos y siempre debo tener el cambio de pullover o de bigote, pero básicamente creo que han visto que hay una constancia llamativa. Es a partir de ahí, de primero que nada, recuperar el cuerpo. Tauro. Recuperar el cuerpo. Tauro. Que es posible, trabajando en este cuerpo Tauro, Virgo, que es posible reestructurar y lograr cierta emancipación de la mente a partir de la deconstrucción de los supuestos y por supuesto de lo primero que se puso ahí. ¿Que viene de dónde? De los primeros años, de las huellas infantiles. ¿Qué entra allí? Pues el psicoanálisis. Eso es lo que entra allí. El psicoanálisis es una de las mejores herramientas. Para el cuerpo entonces tenemos muchas herramientas que siempre pongo a disposición de ustedes. Los que están en Buenos Aires me pueden venir a ver a mí o a Mariana. Los que están en el extranjero lo lamento. Respiración chamánica, Cambó, rapé, etc. Las medicinas chamánicas. Herramientas. Hay mucha gente acá, Melissa es una de ellas, que tiene experiencia con eso. Después, por supuesto, está para la mente el curso. Esto es una forma de lograr tener las herramientas para deconstruir esto. Y por supuesto está la meditación y otras cuestiones más, ¿sí?, para trabajar los estados emocionales, entiéndase la autorregulación metabólica. ¿Okay? Entre todas esas herramientas hay algo que es fundamental y es la energía. Se necesita una cantidad de energía para estar consciente, una cantidad de energía para pensar lúcidamente, una cantidad de energía, por eso yo entreno físicamente, entreno mucho. Yo entreno mi mente, entreno mi cuerpo, todo. Somos una totalidad. Y no hay que dejar nada fuera. Por eso antiguamente, como posté hace mucho tiempo atrás y he hablado muchas veces, en todos los lugares en Oriente espirituales no eran como en Occidente. El que está dedicado a la vida espiritual practica una disciplina marcial que le da determinación. Voy a entrenar, voy a hacer lo que hoy yo me siento mal, voy a salir a correr igual, voy a hacer mi entrenamiento igual. Determinación, tenacidad, constancia, automotivación, autoafirmación, todo eso es necesario en el camino de la disciplina espiritual. Todo eso. Y poder cuestionarse la realidad. Dejar de quedarse en los lugares cómodos que nos venden. Pasar y atravesar la crisis fuertísima de las certezas. Eso ya no es para cualquiera, hay que ser muy fuerte. Fíjense ustedes que en Occidente, los curas no hacían eso, los curas eran todos así, ¿no? Iban ahí a rezar, sobre todo los católicos clásicos. Y claro, pedófilos. Toda la energía Marte que no descargaban en la disciplina del guerrero, la descargaban abusándose de sus compañeros o de los menores en estas instituciones. Cuando tuve la oportunidad, ustedes ya saben que yo me he mandado a distintos tipos de monasterios, desde el monasterio Zen en Barcelona hasta el monasterio trapense acá en Azul. Entonces todavía viven los monjes de allí, eran monjes grandes, los trapenses son como los benedictinos, son órdenes que están separadas del catolicismo clásico,
y de hecho que tienen sus tensiones con la iglesia y por eso han ido desapareciendo y la iglesia no los ha nutrido en absoluto. Cuando yo estuve ahí, tuve la oportunidad de estar con ellos, dentro del claustro, donde hay que estar en silencio, o sea, soy una de las pocas personas que no siendo monje ha estado dentro del claustro conviviendo con los, algún día tendría que hacer un video de eso, con los trapenses. Y ellos se levantan muy temprano, oran, la práctica espiritual, que es algo que se hace con el cuerpo. ¿Sí? Luego tienen trabajo, trabajan, y hay gente de más de 60 y pico de años, con una vitalidad increíble, que hacía 50 años que estaban ahí. Había uno que había llegado a los 17 y tenía 78. Toda su vida en la montaña, toda su vida ahí. Una fortaleza, una sonrisa, una vitalidad, ¿no? Una entereza. Yo practicaba meditación, que no tenía nada que ver con lo que hacían ellos, pero ellos hablaban conmigo, geniales, geniales. Y el trabajo, la disciplina. Luego a la tarde la hora de estudio, el estudio bíblico, ¿no? Bueno, ellos estudiaban lo que yo estudiaba, nunca se metían con... Yo andaba con el Tao Te Ching y nunca se metieron con eso. Divinos. Y vamos a ver que en ese caso también es muy importante el tema del trabajo y la disciplina del trabajo físico. El trabajo físico es fundamental. Entonces, si ustedes quieren, si han entendido todo lo que he planteado y ven el futuro que se avecina, no pretendan salvar el mundo, ¿eh? El mundo no hay que salvarlo. Eso es... A lo sumo contra lo que estamos atentando es contra las condiciones de nuestra supervivencia en este planeta como especie humana, con el plástico y la contaminación y todo eso. No estamos atentando contra el planeta ni contra eso, es una gilada total. Ahora, si ustedes están interesados, por supuesto, me parece que lo más importante es el entorno inmediato. ¿Qué hacemos con nuestra propia vida? Si ustedes no empiezan por ustedes, no empiezan por ser dueños de su cuerpo, de sus emociones, determinar su estado emocional, dueños de su mente y por tanto también de su conciencia. La verdad, esto de estar en Facebook opinando, reposteando puteadas, cartelitos, yo reproduzco información, pero no es lo único que hago. Trabajo en mi entorno inmediato y en mí mismo y en las personas que me rodean. Y estoy pensando cómo irme a vivir a la montaña. Ya tengo todo armado para irme ahí. O sea, voy a hacer un cambio de vida. Tomar decisiones en relación directa con el tipo de vida que quiero tener. Más allá de las implicaciones que eso tenga. Algo que ya tenía planeado de antiguo. Entonces hay que pasar a los actos. Espero que les haya gustado el video. Ya me voy a ir despidiendo. Si escuchan de vuelta la primera parte del video y la relación entre los signos de tierra y la realidad, y cómo finalmente de Virgo emanan las leyes puras, cristal, Capricornio, que curiosamente vuelven sobre Cáncer, construyendo lo psíquico, y se refuerzan sobre Tauro y, por supuesto, Virgo, van a terminar así. Van a decir, wow, el zodíaco es brutal. ¿Y cómo se ordena con todo? ¿Cómo es posible que se ordene con la biopolítica, con el psicoanálisis, con la lingüística, con la ciencia inclusive? ¿Quieren saberlo? Hagan esto. Anótense aquí. Pronto lo voy a tener más organizado en internet. Anótense en el curso y van a poder entenderlo todo. Gracias. Espero que les haya gustado. Trataré de hacer pronto algún otro videito más, darles más herramientas. Pero bueno, básicamente todos los que quieran hacer lo de la meditación y demás, pueden ir al grupo abierto, donde hay algunos videos donde enseño meditación zen, meditación con mantras, etc. Quienes quieran hacer respiración chamánica y tratar con medicinas chamánicas, recuerden que ahora que termina esta fase intensa de cuarentena acá en Buenos Aires, en Capital Federal, Mariana va a estar dando medicinas y respiración chamánica, que es un proceso muy intenso, catárquico y efectivo para poder ir logrando esta emancipación que les digo y no ser tan manipulados por este sistema
y sus actores, sus protagonistas, digamos los que lo fogonean al sistema, ¿no? Tan perverso y bueno, ya saben. Cariño grande para todos y que descansen. Si te gustó el video, dale like, compartilo con tus amigos y suscríbete haciendo clic en la campanita. Muchas gracias.